¿Están bien todos? Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos a Tercera de Juan. Así que pónganse cómodos para poder escuchar la palabra del Señor en esta noche. Amén. Todos atentos a la palabra del Señor. La tercera epístola de San Juan. La tercera epístola o carta de San Juan. El autor, Juan el apóstol. Ustedes ya saben, la fecha probable 85-95 después de Cristo. ¿Y a quiénes está dirigido esta carta? Al amado Gayo. El propósito: advertir contra el rechazo de los verdaderos ministros y el liderazgo espiritual. Características especiales. Primeramente, Tercera de Juan es una epístola universal, es decir, no está escrita para una iglesia en particular, está escrita por un pastor cuyo liderazgo y autoridad han sido indebidamente rechazados, según Tercera de Juan 9. Ahora apela a otro líder para que escuche y reciba sus instrucciones. En segundo lugar, Tercera de Juan es una epístola que rige o que dirige a los ministros itinerantes o no estables, tales como maestros, evangelistas y misioneros. Luego de la muerte de todos los apóstoles, surgió un conflicto con respecto a los ministros de las iglesias locales y los ministros itinerantes. Algunos falsos ministros habían comenzado a ocupar los púlpitos de las iglesias locales y otros habían comenzado a viajar. Estos últimos tomaban ventaja de los bondadosos cristianos que les brindaban alojamiento y comida durante su ministerio y estadía. Debido a este abuso, muchos dentro de las iglesias se levantaron y comenzaron a oponerse a todos los ministros itinerantes. Y Diótrefes del Tercera de Juan es un ejemplo de esto. Su bosquejo es rápido, el bosquejo de Tercera de Juan. El primer punto es el líder espiritual y amado, Gayo, un hombre de mucha ayuda. Del versículo 1 al versículo 8. En segundo lugar, el líder separatista de la iglesia y el ministro fiel a Dios, del versículo 9 al 14. Este ha sido entonces la introducción de Tercera de Juan. Ahora vamos a empezar entonces con la primera división. La primera división se titula El líder espiritual y amado, Gayo, un hombre de mucha ayuda. Ese es el título que vamos a ver en este estudio. Tercera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 8 dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos escoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Esta ha sido la palabra del Señor. A manera de introducción, el liderazgo dentro de la iglesia es crítico. Los líderes de la iglesia son elegidos para guiar a la gente hacia Cristo, de manera que la forma en que los líderes viven y se comportan es de vital importancia. Sus vidas afectan las vidas de toda la iglesia. Su comportamiento
a menudo determina el crecimiento de los creyentes y la existencia o no de un ministerio dinámico para Cristo dentro de la iglesia. Esto es de lo que trata básicamente Tercera de Juan, el liderazgo dentro de la iglesia. Se ven 3 líderes, 2 eran hombres piadosos y uno era conflictivo. El primer líder fue Gayo. Es el retrato de un líder amado y espiritual, un hombre que tomó el liderazgo dentro de la iglesia y mediante su trabajo alcanzó y ayudó a aquellos que necesitaban ayuda. Veremos 4 puntos sobre este líder. Vamos a ver 4 puntos sobre este líder. Primeramente, era muy amado. En segundo lugar, próspero espiritualmente a pesar de su mal estado de salud. En tercer lugar, caminó en la verdad y en cuarto lugar, ayudó a los creyentes y extranjeros. Amén. Vayamos entonces con el primer punto. Era muy amado. Tercera de Juan, el versículo 1. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Así dice la palabra del Señor. Fue muy amado. Note que Juan le dice a Gayo, amado, 4 veces. Versículo 1, 2, 5 y 11. Gayo fue querido para el corazón de Juan. Fue profundamente amado. ¿Por qué? Al parecer eran amigos íntimos, pero su amistad no era la razón principal de su unión. La razón principal de su unión tan estrecha era Cristo. Gayo había confiado en Cristo como su Salvador y era fiel al llamado que Dios le había dado. Era líder en la iglesia y realizaba bien sus tareas. Vivió para Cristo y llevó a cabo sus funciones en el nombre de Cristo y de la iglesia. Juan amó a Gayo, no solo porque él era su amigo del alma, su chochera, como dice, sino porque además era un gran siervo de Cristo. Era un gran siervo de Cristo, así como hay en la iglesia cristiana caminando con Jesús. En el Evangelio de San Juan 13, del 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es la palabra del Señor. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor fragante. Vayamos también a 1 Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esta ha sido la palabra del Señor. Pasamos al segundo punto. Próspero espiritualmente a pesar de su mal estado de salud. Era próspero. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es la palabra del Señor. Prosperó espiritualmente a pesar de su mala salud, que estaba enfermo. Al parecer, Gayo era un hombre que sufría algún mal o enfermedad, o al menos estaba destinado a estar muy enfermo. Su salud cruzó por la mente de Juan, y Juan deseaba que él supiera que se encontraba pensando y orando por su salud de la misma manera que se encontraba orando para que su alma prosperara. Note 2 cosas aquí en este punto, 2 cosas. El alma de Gayo prosperó de verdad. Juan afirma que prosperó.
La idea es que él estaba creciendo espiritualmente, crecía cada vez más y más en Cristo y en el fruto del Espíritu. Día tras día experimentaba la plenitud de Dios, ¿saben qué? En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio u autocontrol. En eso abundó Gayo. Gayo, el líder de la iglesia, prosperó en cuanto a que experimentaba vida abundante y eterna. Conocía el cuidado de Dios y su guía cada día de su vida. Era Dios su guía cada día. En segundo lugar, Juan oró para que Gayo prosperara y se encontrara bien de salud. En este caso, Juan deseaba que Gayo sea próspero, pleno y satisfecho durante toda la vida. Durante toda la vida. ¿Saben qué? ¿En qué? En su casa, en su trabajo, en sus relaciones personales, en su liderazgo, en su iglesia, en todo aquello que emprendiese, en todo aquello que emprendiese. Aquí hay un pensamiento a modo de aplicación. Debemos orar los unos por los otros y por todos los creyentes para que sean prósperos, plenos, satisfechos en todo aquello que emprendan. Debemos orar tú y yo por el éxito y el regocijo en todas las cosas de la vida. Pero recuerde, el éxito no significa dinero, sino más bien gozo, plenitud y satisfacción. Nada nunca puede ocupar el lugar de la paz del corazón y la mente. Y la paz proviene solamente de Jesucristo. Díganlo todos ustedes, Jesucristo. 1 Timoteo 6, del 6 al 8 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así dice la palabra de Dios. Tito, capítulo 3, versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En Hebreos 13:5 también dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Deuteronomios 29:9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Amén. Es la palabra del Señor. Hay muchos más versículos. Pasamos al tercer punto. Caminó en la verdad. Gayo caminó en la verdad. Capítulo 1, versículo del 3 al 4. Tercera de Juan 1, del 3 al 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Gayo caminó en la verdad. Note dos hechos aquí significativos. Gayo, el líder de la iglesia tenía un testimonio fuerte entre los creyentes de la iglesia. Algunos creyentes habían visitado la ciudad en la que Juan se encontraba y le habían contado a Juan el testimonio de Gayo, de este líder. Le dijeron lo siguiente, Gayo caminó en la verdad. Esto significa que caminó en la verdad de Jesucristo y en la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo dijo que Él es la verdad. ¿Recuerdan? En el Evangelio de San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad, el verdadero ideal de la humanidad, el hombre perfecto e ideal. Jesucristo es todo lo que una persona debe ser.
todo lo que Dios desea que una persona sea. Por lo tanto, Gayo caminó en Jesucristo. Él modeló su vida tras la verdad, tras Jesucristo mismo. Jesucristo también dijo que la palabra de Dios es verdad. Él mismo dijo en el Evangelio de San Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo lo que una persona debe ser está también escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra cómo debe ser la persona perfecta e ideal, tal como Dios desea que sea. Por lo tanto, Gayo obedeció la palabra de Dios, caminó en la verdad de la palabra de Dios y vivió como la palabra de Dios dice que se debe vivir. Él obedeció. En segundo lugar, Gayo trajo regocijo al corazón de los creyentes. No solo se regocijaron los creyentes con el testimonio de Gayo, sino que también Juan. Pero note otra vez, no se regocijaba por la amistad de Gayo, si bien se encontraba agradecido por un amigo tan cercano como él. Juan se regocijó por la vida cristiana que Gayo estaba viviendo, por el hecho de que Gayo caminaba en la verdad. Note otro hecho aquí significativo. Al parecer, Gayo se encontraba firme en la verdad, a pesar de la severa oposición del líder de la iglesia y de la argolla por la que el líder divisivo se había rodeado, según el versículo 9 al 11. Aquí hay un pensamiento, a manera de aplicación. ¿Qué hombre habrá sido Gayo? Es sumamente difícil permanecer contra las típicas tentaciones y pruebas de la vida. Pero cuando los compañeros creyentes, escuchen bien, comienzan a atacarnos, se vuelve mucho más difícil todavía para nosotros defender la verdad. La tendencia es retroceder, hacer silencio y dejar que las cosas sigan su curso. Pero note lo que hizo Gayo. Permaneció a favor de la verdad de Cristo y la palabra de Dios. Permaneció contra aquellos que pertenecían a la iglesia, pero no seguían la verdad, sino que deterioraban y destruían la iglesia con su tendencia separatista. Tenían una tendencia separatista. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Segunda de Timoteo, también dice el capítulo 2 del 3 al 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 también dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Andas como el Señor? Primera de Juan 2 del 15 al 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es la palabra del Señor. Y llegamos ahora al cuarto punto. Ayudó a los creyentes extranjeros. Ayudó a los creyentes extranjeros. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 8 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es la palabra del Señor. Entonces,
Gayo ayudó a los creyentes cristianos y extranjeros. Esto nos dice por qué Juan le escribía a Gayo y a la iglesia. Existían algunos en la iglesia a los que no les gustaba la idea de los ministros itinerantes que visitaban y mantenían reuniones en su iglesia. Se oponían a cualquier clase de ministro o ministerio que no se encontrara establecido dentro de la misma iglesia. Por lo tanto, no querían a los evangelistas, misioneros, profetas y maestros que predicaban y enseñaban en su iglesia. No veían el objetivo de su ministerio. Ellos sentían que los creyentes podían aprender todo lo que necesitaban saber de sus propios ministros y de aquellos que se encontraban en el ministerio establecido, en su iglesia. También que no necesitaban ayuda para alcanzar a los perdidos. Otra cosa también, que podían llevar a cabo la misión de Cristo sin la ayuda de los ministros itinerantes que pasaban, ¿no? Esto se verá más claramente en el próximo pasaje y bosquejo, cuando se trate el tema de la oposición. Por ahora, note 3 puntos significativos aquí, para terminar ya. Primeramente, Gayo estaba haciendo todo lo que podía para ayudar a los ministros itinerantes, o sea, a los no estables en el lugar. Abría su hogar y los mantenía a tal punto que tenía un testimonio fuerte en el ministerio de hospitalidad. Note que hasta abrió la puerta de su hogar a los extranjeros para alcanzarlos y hacerlos crecer en Cristo. En segundo lugar, Gayo debía continuar recibiendo y manteniendo a los ministros itinerantes. Note, se dice que esto es exactamente lo que el Dios mismo hubiera hecho. A Gayo le estaba enseñando en esta práctica piadosa. Este era el acto piadoso que debía hacerse. Es decir, es exactamente lo que Dios hubiera hecho. Por lo tanto, es lo que el líder de la iglesia debe hacer. Existen 2 fuertes razones por las cuales esto es así. Primeramente, los ministros, los líderes itinerantes deben ser recibidos y mantenidos a medida que se acercan a Cristo. Ellos han dedicado sus vidas a servir a Cristo, alcanzando a los perdidos y haciendo que los creyentes crezcan, y la iglesia necesita su ministerio. Además, ellos se han comprometido por la fe sin recibir un ingreso regular. Nosotros tenemos varios ejemplos, ¿verdad? En segundo lugar, los ministros itinerantes deben ser recibidos y mantenidos porque necesitamos trabajar juntos como compañeros en la verdad. No existe duda al respecto. Son trabajadores en la verdad. Los evangelistas, misioneros, profetas y maestros itinerantes, ¿no?, que vienen eventualmente, llevan el evangelio de la verdad por todo el mundo. La única cuestión es, en la iglesia local, ¿vamos a ser compañeros de ellos? Juan dice que eso es exactamente lo que Dios hubiera hecho. Por lo tanto, en la iglesia local, nosotros debemos trabajar con todos aquellos que caminan en la verdad de Jesucristo y la palabra de Dios. Debemos trabajar con todos aquellos que fueron elegidos por Dios para llevar adelante la palabra de la verdad, la palabra de su querido Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Aquí hay un pensamiento. Gayo es un ejemplo dinámico para los líderes de la iglesia local, para ti y para mí. Todos los líderes cristianos saben que deben abrir sus hogares a los extranjeros, colegas, alumnos que están alejados de sus casas, padres solteros con hijos, los que no tienen hogar, los necesitados, los hambrientos, los extranjeros y todos los demás.
Amén. Los líderes deben abrir sus hogares para ayudar a los evangelistas y maestros eventuales que pasan, itinerantes, que están sirviendo de buena fe al Señor Jesús. Abrir sus hogares a los diversos ministerios de las iglesias, tales como grupos de estudio de la Biblia, reuniones de jóvenes y de compañerismo cristiano. Amén. En Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Tito capítulo 1 versículo 8 dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hebreos 13:2 dice también: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Primera de Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin chismes. Primera de Timoteo 5:10 dice: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Amén? Cuán importante entonces es este tema y cuánto mensaje hay en Tercera de Juan. Tercera de Juan es una carta universal y en lo cual nos habla a todos los líderes. Un mensaje a todos los líderes. Y quiero recordar que nosotros tenemos una misionera que frecuentemente nos visita y se llama la hermana Marisol Pastel. Ella, no sé por dónde está ahora, pero ella siempre cuando pasa, porque ella es chilena, cuando pasa por aquí por el Perú, viene y comparte la palabra del Señor. A los misioneros se refiere que debemos darle hospedaje, debemos recibirlo con mucho amor, como un siervo del Señor que está trabajando, y debemos apoyarlo, debemos ayudarlo, debemos recibirlo con los brazos abiertos. Amén. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Todo lo que se refiere al Señor en este tiempo es necesario que nosotros pongamos mucha atención, que abracemos a Dios. Solamente Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salida. Un abrazo fuerte para todos ustedes y que Dios les bendiga.